Sin más que decir, mis queridos, les invito a buscar ahora en sus Biblias, por favor, acompáñame ahí. Estamos en esta serie. Hoy es el quinto tema de esta serie, la madurez espiritual. No es una opción, sino que es un deber del creyente. Estamos considerando algunos principios prácticos y en el día de hoy vamos a considerar la segunda parte del tema, características de un creyente, pero que lamentablemente es inmaduro. Características de un creyente que lamentablemente es inmaduro. Tengo una frase para ustedes que la compartí la semana pasada y quiero que pienses en ella antes de avanzar. Dice, nuestras acciones no revelan necesariamente nuestra verdadera motivación, pues puede ser superficial, pueden ser pues superficiales y hasta, en cierta forma, hipócritas. Es decir, aparentar una espiritualidad, una realidad que no se es. Pero esas son nuestras acciones, lo que nosotros a veces vemos. Pero nuestras reacciones a lo inesperado, cuando hemos tenido muy poco tiempo para prepararnos de antemano, revelan mucho más y es más probable que sea un indicador preciso de cuál es nuestra condición, nuestras reacciones a lo inesperado, a la circunstancia, a ese momento, en ese lugar. Decíamos en el estudio anterior que estábamos hablando del síndrome de Peter Pan, o Peter Pan. Es el síndrome que caracteriza lamentablemente a una mentalidad, pero que llevado a nuestro contexto, como dice el apóstol Pablo en Corintios, que él dice de manera que yo ya no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vimos en la primera característica que tiene que ver con aquel creyente inmaduro que en primer lugar se estancó en algún momento de su vida cristiana. En otras palabras, crecimiento detenido. Normalmente nosotros hablamos de enanismo, que no se ha desarrollado. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Reaccionaban como niños, pensaban como niños. Y en cierta forma, Pablo dice, yo no puedo seguir profundizando con ustedes. El estado de niñez espiritual, de inmadurez, no son años, porque puedes pasar muchos años en el cristianismo y seguir siendo un enanito en el aspecto espiritual. Y esa sería la primera señal de un creyente inmaduro, que no está creciendo. De hecho, usted y yo sabemos muy bien que el mandato de las Escrituras es crecer ¿en qué? En la gracia y el conocimiento. Crecer espiritualmente no es saber más Biblia, sino es tomar la palabra de Dios y poder practicarla, vivirla en el diario vivir, cuando usted toma decisiones, cuando usted enfrenta situaciones. Segunda característica de un creyente inmaduro tiene que ver ahora con conducta conflictiva. Tiene esa conducta conflictiva porque lamentablemente tiene una motivación que es egoísta. Pablo dice en el verso 3 del capítulo 3 de Corintios, él dice lo siguiente de 1 Corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había? Celos, ¿qué más? Contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis, dice Pablo, ¿cómo? Hombres, como si fuesen personas inconversas. Habían partidos, algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, otro dijo nosotros somos del Señor Jesucristo. Esa conducta conflictiva obedece a ser personas muy egoístas. Como eran niños espirituales, tú sabes que las primeras palabras que un niño comienza a articular, ¿cuáles son? Yo y mío. Yo y mío. Y normalmente este creyente tiene esta conducta conflictiva. Tercer lugar, comportamiento. Esa persona que es conflictiva muchas veces produce también divisiones, disensiones, distanciamientos, quiebre, comportamiento divisionista. En 1 Corintios, en el capítulo 1, verso 12, Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿yo soy de quién? De Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Los inmaduros tienden a las discordias, las divisiones. Su visión es tan corta que solo ven los problemas y los errores, pero no logran dimensionar soluciones.
siempre están activos y atentos a los problemas. Problemas hay en todas partes, dificultades también. Pero esta persona con esta inmadurez tiene un comportamiento divisionista y cuando ve el problema produce divisiones, ellos y nosotros, ellos y nosotros. Cuando a través de historia nosotros unimos y la experiencia nuestra de ir uniendo alguna iglesia con otra, es bien difícil desarrollar la mentalidad de un nuevo cuerpo, de un nuevo grupo. Siempre está entre nosotros y ellos, o los que ellos eran y lo que nosotros éramos. Cuando en la casa del Señor, en la iglesia, no somos dos, ¿somos qué? Uno, y debemos tener también un solo sentir. Pero lamentablemente esta persona tiene un comportamiento divisionista que produce conflictos. Ahora, sí es cierto, y préstame atención, que hay momentos en la vida de una iglesia que se tienen que zanjar diferencias. Pablo, de hecho, en Corintios capítulo 11, él agrega que es bueno que haya disensiones para que se sepa de qué lado se está. Pero esto tiene que ver, cuando hablamos de una división dentro de una iglesia, tiene que ser por un principio bíblico. Cuando de división me refiero, es cuando la iglesia toma un principio de separación eclesiástico. En otras palabras, es cuando se habla de disciplina. Es ahí donde la iglesia, una unidad, debe tomar una posición. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en la carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 9. Observa el principio acá de separación. ¿Cuándo es correcto una división? ¿Cuándo es correcta una separación? Os escribo por carta que no os juntéis con ¿quiénes? Con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario, ¿qué cosa? Salir del mundo. Pablo está hablando acá de un principio de separación eclesiástico, una distinción o una división, una separación, mejor dicho. Más bien os escribí, dice el verso 11, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere ¿qué? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal, dice Pablo, ni aun que comáis. Ahora, en las Escrituras, el comer con otra persona no es simplemente disfrutar de una buena comida, sino que tiene que ver con tener ¿qué cosa? Comunión. Aquí hay un principio interesante. Pablo dice, hay ciertos tipos de personas que son pecadores y no puedes evitarlos, están ahí. Están alrededor, no los puedes evitar, pero una persona que dice el texto, llamándose, más verso 11, os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose ¿qué? Hermano, ¿qué está diciendo? Miembro de una iglesia. Y dice el texto, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun que. Pero esto tiene que ver ya con un caso dentro de una iglesia de disciplina. ¿Lo tiene? Pero el inmaduro va causando conflictos que no son bíblicos. Hay otra razón que escribe el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, donde también hay que marcar un principio de separación. Mira, si alguno dice que 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿a este qué? Señaladlo y que agrega. Y no os juntéis con él, ¿para qué? Para que se avergüence. ¿En qué punto es cuando a una persona o un miembro de la iglesia que ha sido confrontado, que se ha hablado con él y no quiere hacer cambio en su vida espiritual? Aquí se establece un principio de ¿qué? De separación. Pero el creyente inmaduro no ve eso. No ve cuando es bíblico el principio de separación, sino que es arrastrado por sus propios sentimientos. Las personas inmaduras crean problemas. Las personas maduras solucionan problemas. Esto nos lleva a la tercera característica, que muchas veces el creyente inmaduro se vuelve, por su ego, por su orgullo, se vuelve en un comunicador crítico sin dar soluciones. Como es agudo en ver los problemas
como el Señor lo dijo, ver la paja ¿en dónde? En el ojo ajeno, y es incapaz de ver su propio problema, su propio pecado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 4, verso 3. Yo en muy poco, y te animo a que abras tu Biblia ahí, por favor. Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo mismo me juzgo, dice el apóstol Pablo, ¿a quién? A mí mismo. En el contexto del capítulo 4 de Corintios, si tú abres tu Biblia ahí, en algunas Biblias lleva por título el ministerio de los apóstoles. Pablo tiene que defender su ministerio. ¿Por qué? Porque los creyentes en Corinto, a pesar de que se habían convertido con él, se habían vuelto personas soberbias, orgullosas y rechazaban y criticaban al apóstol Pablo. Le juzgaron, más de alguien habló, no es un verdadero apóstol, y le creyeron. De hecho, Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, que le escribe con mucho dolor en su corazón, tiene que volver a confrontar y a presentar las evidencias apostólicas. Y él dice, yo no soy menos que los apóstoles. Y algunos de los hermanos de Corinto le decían, queremos oírte, pero antes que vengas a hablarnos, lo conocían porque se habían convertido con él. Queremos que traigas cartas de los apóstoles que autentiquen que tú eres un apóstol. Pablo les escribe, les dice, necesito alguna carta, cuando la carta soy ¿quién? Vosotros. Ustedes son mi carta. De hecho, en Corintios capítulo 4, observa el verso 8. Mira la ironía del apóstol Pablo. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros reináis? Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Vemos acá una ironía de parte del apóstol Pablo. Luego en su segunda carta, en el capítulo 10, verso 10, segunda a los Corintios, capítulo 10, observa lo que Pablo dice. Porque la verdad, dicen las cartas son duras y fuertes. Es decir, criticaban a Pablo como él escribía, más la presencia corporal como es, débil, y la palabra menospreciable. Les explico algo que ocurre entre la primera y la segunda carta. Pablo hizo una visita a la iglesia en Corinto. Él dijo, voy a ir, voy a hablar con ustedes, y cuando llegó a la asamblea, cuando llegó a la iglesia, el que estaba presidiendo el culto dijo, miren, allá está Pablo. No es un apóstol, es un hipócrita, es un falso. Tiene otras intenciones cuando predica el evangelio. Quiere llenar sus bolsillos y lo criticó tanto. Y ningún hermano que lo conocía de años, que conocía su integridad, ninguno fue capaz de levantarse en la asamblea y decir, por favor, calla. Porque lo que tú estás diciendo del apóstol Pablo no es verdad, yo lo conozco. Pablo tuvo que salir humillado. Por eso él escribe cartas. Y son cartas duras. Hay una carta donde el apóstol Pablo, después de que la envió, llora. Dice que os escribí con muchas lágrimas. Fue una carta dura que nosotros no tenemos, que en cierta forma Pablo confronta y corrige. ¿Sabes por qué? Porque los propios hermanos creyentes inmaduros de Corinto continuamente lo estaban criticando, acusando. Para quienes están en el ministerio, eso no es nada nuevo. Alguien dijo una vez lo siguiente: si hay una iglesia creciente, es porque la congregación es buena. Si hay una iglesia que tiene problemas, es porque el pastor es malo. Nunca se va a reconocer al liderazgo. Yo me acuerdo que en mis años de preparación me dijeron, si vas a involucrarte en el ministerio pastoral, debes saber una cosa, que es un trabajo tremendamente ingrato, complicado, y que es como una madeja de lana enredada. Difícil. Dicho y hecho. Es por eso que el apóstol Pablo, si tú vuelves conmigo, no está en pantalla el texto, dice el verso 1 de 1 Corintios capítulo 4, así pues ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿Fiel a quién? A su llamado. Fiel a Dios. Fiel a ese llamado que el Señor nos da. Ahora, el creyente inmaduro, quien critica sin soluciones, siempre es de un lugar, escúcheme bien, de superioridad.
ya que él cree que todo lo sabe. El crítico que siempre anda apuntando lo habla de una posición de superioridad, aunque no lo diga, es un hecho, porque es un juez de los demás. ¿Quién critica de esta forma? Descubriendo fallas ajenas y procurando a veces el mal de otras personas, solo intenta, escúchame bien, compensar sus propias fallas. En psicología se llama proyección de los problemas. Cuando soy incapaz de confrontarlos, autoconfrontarme, autoanálisis. Ahora, el autoanálisis no es reconocer, no, yo sé que tengo mal carácter, eso no es autoanálisis. La confrontación es cuando uno habla aún consigo mismo. ¿Recuerdas? El salmista dice, ¿por qué te abates? Oh, alma mía, se confronta a sí mismo para buscar la solución. Los críticos críticas solo son el resultado de una actitud incorrecta de las personas. Mira conmigo en 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Observa el consejo. ¿Qué dice? Así que, no juzguéis nada antes de tiempo. Ni siquiera el apóstol Pablo estaba juzgando a los que les juzgaban o le criticaban en Corinto. Mira el principio de Pablo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Es decir, hay su momento, hay su tiempo. Ahora, el juzgar acá tiene que ver con buscar las motivaciones por las cuales la hace la otra persona. Sí, ella está cocinando porque quiere ganar un favor con el pastor. Sí, generoso porque quiere que aparezca su nombre en el boletín o le saluden para su cumpleaños. Eso es juzgar ¿qué cosa? Intenciones, que usted no lo sabe. Nosotros estamos obligados a creer lo que usted nos dice. Pero usted sabe que por el fruto, al final se juzga ¿qué? El árbol. ¿Lo tiene? Porque a algunos les gusta dar consejos de muchas cosas, pero en su propia vida son un desastre o están fracasados. No digo que no puedan decir cosas buenas, claro que sí. Pero así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual ¿qué hará? Aclarará también ¿qué cosa? Lo que usted y yo no vemos. Lo que usted y yo somos incapaces de discernir, ¿qué es? Lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Este es un texto que a mí me impacta. Me impacta. Primero, Dios conoce tu corazón. Dios conoce la motivación por lo cual tú haces. Así que está por demás aparentar algo que realmente Dios al final, Él te juzgará. Pero lo que me llama la atención de este texto a modo de paréntesis es que nosotros sabemos que debemos alabar a Dios. ¿Amén? ¿No los escucho? ¿Amén? El pueblo de Dios se reúne para alabar a Dios, reconocer a Dios. Y este es el único texto que dice que Dios, ¿qué va a hacer? Va a alabar a usted y a mí. ¿No te parece humillante que el Dios del cielo me alabe? ¿Por qué? Porque Él reconocerá ¿qué cosa? Características de un creyente inmaduro: crecimiento detenido, conducta conflictiva, comportamiento divisionista, comunicador crítico y lamentablemente sin dar ¿qué? Soluciones. Quinto, complaciente ¿con qué? Con el pecado. Mira, abre tu Biblia un capítulo después, en el capítulo 5, dice el apóstol Pablo en el verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación es sexo fuera del plan de Dios. Se deriva de la palabra porneia, pornografía, que tiene que ver todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. ¿Lo tiene? Dice el texto, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre quienes, entre los gentiles. Pablo está hablando ¿a quién? ¿A quién está escribiendo Pablo? A creyentes. Y les está diciendo, hay un pecado sexual tan grande en la congregación, tan grande que ¿qué pasa? Que ni aún ¿qué? Se nombra entre quienes. Entre los, no los creyentes, entre los gentiles, entre los inconversos. Es decir, que ni siquiera aún entre los inconversos era ¿qué?
aceptado. ¿Cuál es? Tanto que alguno tiene la mujer ¿de quién? De su padre. Cuando hay relación sexual entre consanguíneos o familiares, se llama incesto. Dice el apóstol Pablo, y vosotros, verso 2, míralo conmigo, no está en pantalla, y vosotros, ¿estáis qué? Envanecidos. ¿No debierais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estáis envanecidos, es decir, ellos decían, tenemos mente amplia, no criticamos, no juzgamos, pero hay momentos en que se tiene que practicar principio de separación eclesiástica. Mira qué tremendo. Mira, si tú ves ahora el capítulo, ese era el problema en Corinto, esa era la iglesia en Corinto, entonces un creyente inmaduro siempre justifica las acciones que son pecaminosas, que son pecado, a la luz de las Escrituras. Ahora, ¿qué es pecado? Técnicamente hablando, pecado es infracción a la ley de Dios. Pero pecado es todo pensamiento, toda acción y todo dicho que está en contra de la persona o del carácter de Dios. Y usted y yo tenemos que tener ese discernimiento para verlo, ya que el pecado es errar el blanco. Es interesante, en Corintios capítulo 6, observa el verso 15. Algunos hermanos tenían problemas serios. Pareciera que algunos de los hermanos de Corinto tenían relaciones sexuales continuamente con prostitutas. Ahora, entre paréntesis, la ciudad de Corinto era una ciudad muy perversa. Se le llamaba entre los marinos, cuando visitaban Corinto, la ciudad de Corinto, que era un puerto, los marinos decían, vamos a Corinto a corintiar. Corintiar era una expresión entre los marinos para todo tipo de pecaminosidad. Se dice que era el paraíso de un borracho y el infierno de una mujer virtuosa. 1000 sacerdotisas estaban en un templo y se cambiaban anualmente, que practicaban prostitución como rito de adoración. Es por eso que en el capítulo 6 observa el verso 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis? Tengo en pantalla versos 16 y 17. Mira conmigo el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? Mira el verso 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, ¿qué dice? Es un cuerpo con ella. Es un cuerpo con ella. ¿Por qué decir los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con el Señor. Y agrega el verso 18. ¿Oíd de qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo que peca. Ante los ojos de Dios, pecado es pecado. ¿O hay pecados más graves que otros ante los ojos de Dios? Sí, sabemos que nosotros pecamos, pero estoy preguntando ante los ojos de Dios. El que miente y el que asesina ofende de la misma forma la naturaleza y el carácter de Dios. Pero aquí, sí, pero ese es en caso de disciplina, eso es otra historia, es otra historia. El pecado es cuando la hermana dice que hay pecados en los cuales ya no se puede orar por otra persona. En Primera de Juan enseña eso y en Corintios capítulo 5. Es pecado de creyentes en los cuales Dios ya ha sentenciado disciplina. Y aunque se arrepienta y aunque ore, el Señor lo va a cortar, le va a quitar la vida. Ese es el pecado en el cual Dios interviene en disciplina. Muchos creyentes han muerto, comienzan a enfermar y mueren y no saben por qué, y es porque Dios ha puesto su mano de disciplina sobre ellos. Y la enseñanza es que aunque oremos, aunque se ayune, aunque se hagan vigilias, si Dios lo va a disciplinado, lo va a cortar igual, porque Dios está tratando con él. Y te digo algo, de una forma especial. Lo ama tanto que decide llevárselo para que nos siga desprestigiando el Evangelio. No ocurre con todos, pero en Corintios capítulo 11, verso 31, hay algunos débiles, otros enfermos y algunos que duermen. Eso es disciplina divina en ese creyente. Aquí estamos hablando en otro
contexto. Aquí estamos hablando de que hay pecado que está fuera del cuerpo y hay pecados que dañan directamente el cuerpo. Relaciones sexuales prematrimoniales dañan el alma. Esa muchacha, ese muchacho, jamás podrá, cuando se case realmente, entregarse en pureza a ese hombre, a esa mujer, porque quemó esa etapa. Y es como un limón. ¿Cuántas veces podemos sacarle jugo al limón? Varias veces, pero cada vez es menos. Cada vez es menos pureza que entrega a los demás. Sobre eso, todo el tipo de enfermedades venéreas que hay. Sobre eso, todo tipo de hijos no planificados que vienen. Y es una marca. Ahora, lo mismo es el pecado del adulterio. Dios perdona pecados. Seguro que sí, Dios los perdona. Pero el libro de Proverbios dice que su afrenta nunca será borrada. Por eso que personalmente creo que creyentes que caen en esto es difícil, siendo líderes es difícil volver a recuperarles en el área del liderazgo. Dios tenga cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Pero estos hermanos no tenían problema. Iban a los prostíbulos y luego se iban a adorar al Señor. De hecho, los mismos hermanos estaban emborrachándose en la propia iglesia cuando participaban de ¿qué cosa? De la cena del Señor, señal de creyentes inmaduros que complacientes con el pecado no toman ¿qué cosa? Decisiones, convicciones. No hay firmeza en sus vidas espirituales. Es como el caso de Lot. Dios le dijo a Abraham y a su familia que debían estar en tiendas. Y cuando se separa Lot de Abraham, ¿recuerdas que hubo conflicto? Y le dijo, Abraham cedió su derecho y le dice a Lot, elige dónde quieres estar. Y Lot eligió lo más fértil, lo mejor. Pero luego él comenzó a mover su tienda, poco a poco, y ya lo vemos asentado ¿en dónde? En Sodoma. Ya el estilo de vida de él era como ¿quién? Como de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que Dios finalmente sentenció. ¿Por qué? Porque no marcó un principio en su vida de separación. Y luego parecía ¿qué cosa? Un mundano más. Es lo que ocurre a veces con nosotros. Cuando bajamos nuestros estándares, cuando bajamos nuestras líneas, ya no hay ese principio y evidenciamos inmadurez en nuestras vidas. Uno más, comprensión confusa. Como ya no logra discernir, comienza a tener una comprensión confusa de lo que es bueno y lo que es malo. En Hebreos capítulo 5, que hemos hecho mención de este texto en otros estudios, dice, pero el alimento sólido, es decir, la enseñanza profunda de la palabra de Dios, es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual. La madurez espiritual nos ayuda, el conocimiento de la palabra de Dios aplicado a nuestras vidas nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. No sé si alguna vez usted leyó un libro que escribió Josh McDowell acerca ¿es bueno o es malo? Recuerdo haber estado en la conferencia donde él compartió ese libro en 3 o 4 exposiciones. Interesantemente, donde nos enseña cómo debemos tomar decisiones. Los creyentes toman decisiones por preceptos. Dios es claro, ¿sí o no? Normalmente los preceptos en la Biblia comienzan con el negativo, no. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? No. Y el no de Dios tiene 2 propósitos. Primero, protegernos. Y segundo, bendecirnos. Los no de Dios no son caprichosos ni por motivación egoísta. Es porque Dios me quiere, en primer lugar, proteger y en segundo lugar, me quiere bendecir. Dios le dijo, todo lo que hay en esta tierra es de ustedes, a Adán y Eva,
pero el árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese que no comerás. No, la única ley que ellos tenían, la única prohibición. Pero te has fijado que cada vez que a usted y a mí nos dicen no, ¿qué ocurre por dentro? ¿Y quién es este que me viene a mandar? Que me viene a prohibir. Toca a nuestro orgullo, nuestra naturaleza, y son dos los problemas principales, orgullo y egoísmo. Tomamos decisiones por preceptos, y los preceptos son claros. Usted lee la Biblia y ahí están. No améis al mundo. Es claro la palabra del Señor, no hay vuelta, es clarísimo. Pero el creyente toma decisiones por preceptos, segundo lugar, por principios. Y aquí es diferente. Los principios son más difíciles de discernir en las Escrituras y se requiere madurez y discernimiento espiritual. Por eso David dice, dame discernimiento, dame claridad, que tu buen espíritu me lleve a tierra de rectitud. Y la idea es que el principio es específico, como la punta del embudo, pero los principios son más anchos y pueden ser aplicados. De hecho, en Corinto, Pablo va a dar por lo menos 4 o 5 principios interesantes a los hermanos. ¿Todo me es lícito? Mas no todo me conviene. Ahí hay un principio. Prefiero no ser estorbo de tropiezo a los demás. Ahí hay otro principio. No es un precepto. El principio es moral, es más grande, es más amplio. Pero para que lo practiquemos se requiere discernimiento, que la persona, el creyente inmaduro, no tiene. No tiene, porque inclinado es por su naturaleza, por su carne. Dice el escritor a los hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados. La palabra es gimnasio, gym, que comienzan a hacer ejercicios para fortalecer. Nosotros tenemos una hermana que lamentablemente se quebró su mano. Va a llevar tiempo para que ella pueda recuperar su movilidad original. Pero mientras tanto, ¿qué tiene que hacer? Rehabilitación. ¿Y qué es eso? Rehabilitación. Ejercicio, ejercicio, ejercicio y ejercicio. Desarrollar musculatura, desarrollar firmeza y también la mente y nuestros miembros o nuestras partes del cuerpo también tienen memoria. Tienen que aprender a qué? A resetear y volver a mejorar, o que el músculo comience de nuevo a trabajar, recuperar su memoria. Sentido de ejercitándose en el discernimiento. ¿En el discernimiento de qué? ¿Del bien? Tienes que ejercitarte. Poner a prueba los principios. El inmaduro dice, si hago esto, ¿qué mal me puede hacer? ¿En qué me va a dañar? Dice la persona inmadura. Mientras que el maduro dice, ¿qué bien me va a hacer? Un principio interesante, Pablo dice, haced todo esto, ¿para quién? Si coméis o bebéis, hacedlo ¿qué? Para la gloria de Dios. Entonces, mis prácticas, mis decisiones, lo que yo estoy haciendo, me debo preguntar, ¿esto qué? ¿Glorifica realmente al Señor o sencillamente es satisfacción a mi carne? Por último, un creyente inmaduro tiene un crecimiento que es detenido, es conflictivo, comportamiento divisionista, es un crítico, es complaciente con el pecado, comprensión confusa del bien y del mal, no lo logra discernir. Y si lo discierne, se carga hacia el mal, hacia la carne, porque no tiene convicciones. Y por último, crédulo de las falsas enseñanzas. Como es niño, como es inmaduro, como no ha crecido en la fe, no logra discernir ¿qué cosa? Las verdades históricas doctrinales de las nuevas cosas brillantes y coloridas que aparecen, que por lo general siempre son más atractivas. De hecho, en Efesios capítulo 4, dice el verso 14 lo siguiente. Pablo escribe así, para que ya no seamos ¿qué? Niños ¿qué? Fluctuantes, ¿ok? Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, ¿qué hacen?
emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Son palabras interesantísimas las que encuentro acá. Fluctuante, otra palabra interesante, estratagemas, producto de pensamientos muy bien calculados, de tal forma que engaña. ¿Cuál es la virtud del engaño? ¿Cuál es la gran virtud del engaño? Que no lo notas. Es un dolo. ¿Sabes lo que es un dolo? Para los economistas, un dolo es una estafa legal, donde te engañan legalmente, cuando no lees la letra chica. Ese es un dolo, una estafa legal. En las escrituras es carnada. Lo que nosotros le ponemos al hook, al anzuelo, cuando lanzamos el hook al mar, le ponemos ¿qué cosa? Una carnada. ¿Qué es la carnada? El engaño al pobre pececito, porque por lo general, al igual que nosotros, por la boca muere el pez. Engañado. Estratagemas de hombre que para engañar, ¿qué utilizan? Emplean. ¿Cómo lo hacen? Mira, ¿cómo emplean el engaño? ¿Qué es la astucia? Sagacidad, colorido. ¿Tú sabes que la teoría de la evolución entró con estratagemas, con mucha astucia? Y te hablan de millones y millones de años y todos sus libros son coloridos, fantásticos, impresionantes. Pero no hay ciencia ahí. No hay una sola evidencia en la teoría de la evolución. Pero cuando tú compras un libro evolucionista, hay colores, hay todo tipo de descripciones y entra por la vista, por el color. De hecho, he comprobado históricamente que todos los grupos sectarios hasta te regalan sus revistas, sus libros perfectamente ilustrados, con dibujos lindos y convencen. ¿Con qué? Con astucia, las artimañas del error. Y ese creyente que es niño espiritual, se deja ¿qué? Llevar. Yo no estoy en contra de los predicadores que están en la net o internet, porque estamos metidos ahí también. Hace años atrás había un evangelista que le llamaba al televisor el cajón del diablo. Y terminó teniendo su propia canal de televisión. Ellos producían y editaban sus propios. Entonces tenemos que ser sabios. Pero escúcheme bien, no todo lo que aparece en la net es bueno. El diablo sabe más Biblia que todos nosotros juntos. Y la presenta muy bien, la artimaña del error. Recuerdo cuando comencé con el programa radial. Primero eran 2 días, jueves y viernes, por un periodo de, no sé, de meses o un año, hasta que después comenzamos toda una semana. Y me llamó alguien, recuerdo, me dice, ¿por qué usted habla del pecado y de Satanás? Bueno, le digo yo, porque está en la Biblia. Pero que usted no sabe que Satanás ya murió y el pecado está muerto. En cierta forma hay versículos que nos harían entender esto. Y él dice, los creyentes servimos a Dios solamente con la mente. La carne es otra historia. Ya usted en su mente de Dios, no importa lo que usted haga con qué, con el cuerpo. Ese movimiento eran los creciendo en gracia. No importa su conducta, pero si su mente usted piensa en Dios, ya está ¿qué? Ya está listo. A Pablo le acusaron de esa mentalidad. Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, en el capítulo 6 dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Le escribieron diciéndole, tú, Pablo, con el mensaje que tú enseñas, haces que los que creen, no importa lo que vivan, si ya creyeron una vez, ¿cuántas veces hemos oído esto? Ah, no, ya hizo la oración. ¿Y porque ya hizo la oración qué? Es salvo.
o esa mamá que tiene a sus hijos inconversos. No, son hijos de la promesa. Se van a salvar porque son hijos de la promesa. Son errores. No hay ninguna garantía que tú digas, mi hijo recibió a Cristo cuando era pequeño, hizo la decisión. No hay ninguna garantía que sea un creyente y que sea salvo. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y lo único que yo veo en las Escrituras que evidencia la salvación de una persona es esto, que persevera en el tiempo. No perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque somos salvos. Luz o tinieblas. Pero un creyente carnal será llevado continuamente por todo lado de todo viento de doctrina. Para cerrar, tengo un texto acá de Filipenses capítulo 3. Mira el verso 14 y 15. Mira lo que dice Pablo. Hermanos, ¿qué dice él? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, ninguno de los que estamos acá podemos caer en la soberbia de decir, yo ya llevo años en el Evangelio, yo ya soy, ¿qué? Maduro. Es más duro, pero no maduro. Y usted puede saberse la Biblia como esa historia que cuento, del el tapa-tapa. Pero el tapa-tapa, sabía la Biblia de tapa-tapa, pero su vida era un desastre. Por eso Pablo dice, hermanos, y mira la humildad, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero, ¿qué es ese pero? ¿Qué es ese pero ahí? Un cambio. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, verso 14 todos juntos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Si nos hemos identificado con una de estas características, en primer lugar, crecimiento detenido. Segundo, conducta conflictiva o motivación egoísta. Comportamiento divisionista. ¿Qué más? Comunicador crítico sin dar soluciones. O complaciente con el pecado. O finalmente comprensión confusa del bien o del mal. Hoy el Señor nos ha dicho, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Amén. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado y la consideración, Señor, de tu palabra. Te pido que tú añadas tu bendición a lo que hemos meditado en el día de hoy. Y tanto mis hermanos que están presentes, aquellos que nos han visto a través de la net, te pido, Señor, que esto sea un tiempo de desafío, de reflexión personal, para analizar nuestras vidas y considerar nuestro andar, cómo nos estamos conduciendo. Te agradezco, Señor, y que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, a ser sensibles a tu voz y a producirse esos cambios profundos en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.